que de alguna manera ha tratado, deben defender los intereses del magisterio, pero también del sistema educativo nacional, de muestras de verdaderos cambios. Porque no solo es el objeto de que se tenga una organización, sino que ver cómo ésta también a su interior tiene una sanidad democrática, que hayan todos los elementos para que en la conducción a los logros de los objetivos de los maestros, también desde la dirigencia se actúe con la honestidad, con la rectitud, con el apego a la ley, porque entonces se tiene la suficiente moral para el momento cuando se tiene que cuestionar a las autoridades. Fidel García es el actual presidente del Colegio Profesional de Maestros de Educación Media de Honduras, COPEN. Es grato poder tenerlo aquí, que podamos hablar un poco sobre este, ya está llegando usted al final de este periodo, que si bien en algún momento se creyó que era como de confrontación con los dirigentes anteriores, pero la visión como que ha ido cambiando un poco, que era como para depurar y mostrar que sí hay interés desde la dirigencia magisterial del COPEN en mostrarse diferente a otras organizaciones magisteriales. Gracias, Javier, gracias por la oportunidad, gracias a los amigos televidentes, buenos días. Efectivamente, sí, nuestro Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras ha venido atravesando un momento histórico. Creo que el pueblo lo conoce, el magisterio le ha dado seguimiento de cerca. Llegamos pues después de un largo periodo de tiempo en el que un grupo político pues venía gobernando la organización. Por tanto tiempo todos sabemos que causa un impacto y pues la imagen se fue deteriorando en nuestra organización. Poco a poco pues no fue fácil, tuvimos incluso el gobierno en contra, un año sin reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Gobernación. Eso imposibilitó muchas situaciones administrativas. Pues en este caso también tuvimos el auxilio de la cooperativa Comasol, que se convirtió pues en el brazo salvador durante ese año para nuestra organización, y eso la historia tiene que juzgarlo de esa manera. Y luego pues vino este año 2021, tuvimos la pandemia también encima, problemas, asuntos internos, diferencias producto de la dialéctica, que son cuestiones normales dentro de cualquier organización donde hay pensamiento, y el COPEN es eso, pues es pensamiento, es lucha, es academia, y es normal que hayan diferencias. Lo que no está correcto es, como usted lo decía, pues algunas prácticas que venían degradando la imagen, y pues nos llegamos en ese momento producto de la inconformidad, producto de la necesidad de transparentar y de conocer la verdad de cómo estaba la situación en la organización. Se ejecutó el mandato de la asamblea, se realizó la auditoría de tipo forense, y hoy estamos en ese proceso, un proceso administrativo en este momento. Lleva varias etapas, no va a ser fácil, esto ya es un proceso largo, y estamos aquí. Hoy le estamos entregando efectivamente al Magisterio de COPEN una propuesta unificadora, una propuesta de todos los frentes políticos, por lo menos los que mostraron interés, que son la mayoría, de integrarse en una planilla unificada, algo que si miramos hace unos 2 años se veía casi imposible, dado la fuerte dialéctica que teníamos dentro de la organización, pero hoy le estamos entregando al Magisterio COPEN. Mañana son las elecciones, mañana todos y todas los compañeros afiliados y afiliadas van a acudir a las urnas. Le estamos pidiendo, ¿verdad?, que acudan para darnos ese espaldarazo, esa fuerza que necesitamos como organización, que en este momento de grave crisis en el país, desde todo punto de vista, no solo económico, sino político y todo, pues el COPEN está fuerte, está unido, pese a las diferencias. Estamos en medio de la diversidad de pensamiento, pues estamos con una planilla de unidad, una planilla integradora, y mañana es el día para darle ese espaldarazo. Apóyennos con esta planilla de unificación. El compañero Joel Navarrete la encabeza, ahí están los compañeros del FREDECOPEN y del Frente Amplio del COPEN, nuestro frente, el FRC también. Quiero felicitar de paso, Javier, a los coordinadores nacionales de estos frentes, que fueron los que hicieron posible esta integración. Me refiero a la compañera Clementina García España, del Frente de Rescate del COPEN,
al compañero coordinador nacional del Frente Amplio del COPEN, el compañero Wilton Gómez, y el compañero coordinador nacional del Frente de Defensa del COPEN, FREDECOPEN, el compañero Pedro Tulio Velázquez, que con el aval de esta junta directiva pues lograron ponerse de acuerdo e integrar esta planilla que mañana va a ser pues avalada por el magisterio COPEN en esas elecciones especiales, porque en medio de esta pandemia ha tenido que el Consejo Electoral tomar decisiones pues diferentes a años anteriores. Y yo creo que esto es saludable porque es una demostración también. El magisterio ha representado una imagen importante en el pasado. Un maestro en una comunidad era un líder, era alguien que gozaba del aprecio, del respeto y el respaldo de la ciudadanía de esas comunidades. Entonces creo que es saludable también para la organización que, si bien es cierto, van a hacer una auditoría, que eso ninguna institución se expone de esa manera, es decir, hagamos una auditoría forense, y muchos podrán decir, no, es que lo que quieren es atacar a los que estuvieron. No, debe de verse como una parte de ver que, y tengo entendido que algunos de las personas que han sido mencionadas han podido ir a descargar, les han permitido que ellos demuestren en qué gastaron los fondos que no aparecen registrados. Bueno, yo creo que nadie tiene que molestarse porque tenga que rendir cuentas, ¿verdad? Eso no es posible. Es cierto que no son fondos del Estado, pero son fondos privados de tipo colectivo, que no le pertenecen a una sola persona. Y por eso hay que tener sumo cuidado. Nadie que toma dinero que no le corresponde debe estar esperanzado, creyendo que nunca le va a llegar pues el brazo, por lo menos del señalamiento o el juzgamiento, por no decir el brazo de la justicia. En este caso, pues, se realizó la auditoría forense como una necesidad. No podía, la organización no tenía otra alternativa, no había otra forma de poder sobrevivir, llamémosle. La organización cayó en un bache administrativo, político, incluso de tipo moral. Pero eso es lo más terrible, cuando se pierde la credibilidad. El bien más sagrado que tiene que tener una persona, un individuo o una organización debe ser la credibilidad, porque cuando no se tiene credibilidad definitivamente no se puede aspirar a nada. En ese sentido, la 48 Asamblea tomó esa decisión, dio esa orden de realizar una auditoría de tipo especial para conocer todo esto. Eso es una auditoría forense. Claro que esto tendría que tener ciertas características, no iba a ser una auditoría como cualquiera, solo que nos diera resultados de tipo administrativos, no, se quería conocer resultados de tipo financiero, de tipo económico, de saber en qué se usó, que esta factura concuerda con el informe, etcétera, etcétera. En ese sentido se realizó la auditoría, tenemos resultados, lógicamente que toda la administración, son 6 administraciones, 12 años, tiene que haber una responsabilidad. Alguien, pues los que estaban dirigiéndolo en ese momento son los compañeros a quienes se les ha mandado a llamar, sin decir que son culpables o que son responsables de tipo penal en este momento. No, lo que se está haciendo es, siendo un procedimiento administrativo, lógicamente que la Constitución de la República le garantiza a cualquier ciudadano pues el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia si no es vencido en juicio. Eso nos ha permitido dar esos diferentes pasos. Hoy estamos en un momento administrativo, han llegado los compañeros a traer sus pliegos de peticiones, sus pliegos de responsabilidades, donde en cada administración se desglosa cuáles son los gastos que tienen que aclararse, porque están con ciertas inconsistencias dentro de la contabilidad. Eso, pues algunos han llegado, vamos a decirlo, la mayoría han llegado o han mandado a su representante legal, salvo 2 que no han llegado, pues han hecho caso omiso de la misma. Pues eso nos facilita el siguiente paso, que es la parte de la judicialización, ¿verdad? Que es lo que viene, es lo que ya está a punto de comenzar, y que la próxima Junta Directiva Central pues debe garantizarnos ese cumplimiento, ese seguimiento de este proceso, que yo le digo al Magisterio COPEN, todos quisiéramos tener los resultados rápidos, recuperar bienes, etcétera, etcétera, pero el procedimiento judicial, la presunción de inocencia, el derecho que tienen los compañeros o compañeras que puedan salir imputados en esto, pues nos va a llevar un periodo de tiempo que
que quizás no sea lo más esperado por el magisterio COPEN, pero definitivamente así tiene que hacerse, ¿verdad? Así tiene que hacerse. De repente no todos van a ser imputados o pues algunos podrán tener menos responsabilidad que otros, pero eso hay que demostrarlo en el procedimiento administrativo frente a una comisión. Tenemos una auditora interna, tenemos el fiscal, tenemos nuestro abogado y todo un equipo encargándose de esto, de la documentación, previo al siguiente paso. Y creo que esto al final tendrá que ser saludable para la organización. Algo importante es al proceso que se van a someter el día de mañana ya en una elección. Creo que he visto yo y en algún momento cuando he tenido la oportunidad de hablar con dirigentes que tienen que ver con gremios, me parece que es un desgaste injusto cuando por ambiciones personales de pequeños grupos hay una lucha interna no juiciosa, sino que se desgarran y entonces esto aparentemente gana uno, pero se debilita la organización. ¿Cómo lograron consensuar y decir, bueno, en este momento por la condición, porque ustedes tienen un enemigo natural, que es el poder? Claro. Entonces, independientemente de quién sea presidente, siempre van a tener que tener un grado de confrontación en lograr no solamente beneficios económicos para el magisterio, sino que también cada gobierno quiere imponer políticas educativas que se inventa alguien y dice, no, esto es lo que vamos a imponer. Yo en el transcurso de la vida he escuchado que la escuela morazánica, que llega otro y no es esa escuela, sino que la otra, y van inventando día con día. Alguien dijo, hagamos un estatuto del docente, y ya llegó el otro y dijo, no, esto no sirve, y los otros dijeron que era fatal para la historia de Honduras, y esos cambios sustanciales yo creo que se han debido a la debilidad que han mostrado internamente en cada una de las organizaciones magisteriales los dirigentes que no han tenido la visión que ustedes tienen en este momento, de unirse internamente para ir con fuerza a luchar contra una realidad que se les va a plantear todos los días. Sí, es que son situaciones que nuestro enemigo o nuestro contrincante natural, desde la óptica de la función de las organizaciones magisteriales. La función de las organizaciones magisteriales o cualquier sindicato, porque nosotros somos un sindicato, en realidad esa es la visión, es justamente defender los derechos de los afiliados, defender los derechos de los trabajadores, defender y luego pues irradiar eso a toda la comunidad educativa, todo el sistema educativo también. No solamente tenemos que tener una agenda única del magisterio, porque el problema es de todo, el contexto. Aquí están los padres de familia, los estudiantes. Y que no solamente, perdón, no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista estatal, sino que también está la educación privada, que aquí en Honduras se volvió un problema bastante serio. Y ahí tenemos compañeros afiliados en los institutos privados. Entonces, vamos a la calle, estamos en contra de lo... Bueno, usted acaba de citar algunos ejemplos. Primero luchamos por la aprobación del estatuto. En el 97 se aprueba, en el 98, en lo sucesivo, y no se aplicó. Mucho del estatuto no se aplicó. No solamente hablo del régimen económico, eso nos llevó a otra lucha por la aplicación del estatuto. Lo más fuerte fue cuando Ricardo Maduro, que con el gobierno de Ricardo Maduro, con sus medidas neoliberales de corte pues terrible, apenas logramos un par de centavos en 4 años de incremento el valor de la hora clase. Posteriormente llegó el gobierno de Manuel Zelaya, pues al principio fue fuerte, pero luego se abrió el espacio. Fue cuando el magisterio logró un poco el cumplimiento del estatuto en algunos temas, sobre todo la parte económica y en el contexto de favorecer a toda la comunidad educativa. Le recordemos la merienda escolar, los bonos, todos los incentivos para los estudiantes. Y luego pues el golpe de Estado y lo que se vino dando. Ha habido lucha y hemos venido denunciando al gobierno, a los diferentes gobiernos de corrupción y etcétera, etcétera. Pero resulta es feo pues de aceptarlo, que muchas veces en la calle se expresa en contra del sistema, en contra de un modelo, y que internamente tenemos esa misma situación. La situación de dictadura, la situación de corrupción, etcétera, etcétera. Y si se ha tenido, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho, pues justamente tratar de ir a arreglar esa situación poco a poco, ¿verdad? No es fácil. Nosotros tenemos 2 años ya. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, precisamente porque los compañeros entendieron
de qué se trata esto, que esto no es un proyecto personal, no es un proyecto individual, somos una junta directiva. Voy a poner un ejemplo. En la actual junta directiva tenemos nosotros 4 compañeros de nuestro frente, hay 3 de otro frente, del frente que estaba anteriormente, y hay 1 del otro frente. Perdón, hay suma, 1 y 1, son 1, 1 y 3, son 5 y nosotros somos 4. Sí. Fácilmente la oposición, llamémosle, podría haberse sumado en 5 y batearnos, como decimos los hondureños, con las decisiones en la junta directiva, al estar 5-4. Pero desde el principio entendimos que este era un proyecto de la organización. Y yo hoy lo digo aquí frente al Magisterio Copén, 32 sesiones entre ordinarias y extraordinarias hemos tenido en 2 años, y el 98 o 99% de las decisiones que hemos tomado ha sido por unanimidad de todos los miembros de la Junta Directiva Central, porque entendimos que esto no era un proyecto de un frente ni de una persona, es un proyecto de la organización. Quizás esto fue también el mensaje que se le ha dado al pueblo y lo entendieron los coordinadores nacionales en este momento, sumado al contexto de país. Creo que todas las organizaciones populares en este momento, todo lo que se llama organización de lucha, tiene que procurar la unidad, porque lo que se viene es fuerte, lo que estamos viviendo como país es fuerte. Pandemia, corrupción, alto nivel de delincuencia, emigración, tenemos 2,5 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, Javier, eso es terrible. Tenemos 1.300.000 matriculados, con apenas un 600.000 son los que se han logrado conectar medianamente. Es una tragedia la que vivimos en educación y no podemos nosotros seguir fomentando la tragedia con un divisionismo en el sector popular. Entonces, por eso se llegó a este paso. Lógicamente que hay algunos individuos o pequeños grupos muy pequeños que han mostrado cierta inconformidad porque han vivido de eso, han sobrevivido de eso, y quizás sus pretensiones individuales no fueron satisfechas, pero no nos vamos a detener por eso. La organización camina. Por tanto, mañana, compañeras y compañeros, 12 de noviembre, todos y todas a ratificar esta planilla de unidad en el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Si usted, amigo, afiliado o afiliada que nos ve, está pues conforme o por lo menos tiene grandes expectativas en lo que se ha venido haciendo en estos 2 años, les invitamos a que continuemos con este proceso, ¿verdad? Hoy tenemos una planilla unificada, pero tenemos la garantía de darle seguimiento a todo lo que se ha comenzado en estos 2 años. Interesante, entonces, ¿cuánto es el periodo que está la Junta Directiva? 2 años. 2 años, ¿verdad? Y a mí me toca ya entregar, en enero del próximo año yo entrego a una nueva junta directiva. Eso lo dice nuestra ley orgánica, bueno, que tiene ya 50 años, quizás pero no podríamos nosotros arriesgarnos a hacer reformas a la ley orgánica en el contexto de país y en el marco de la Cámara Legislativa que tenemos en este momento. Sí, porque ustedes dependen, todas estas reformas no son las asambleas del colegio, sino que tiene que ser el Congreso Nacional. Sí, las reformas a la ley orgánica y al reglamento sí tiene que ser en el Congreso, porque el COPEN surge por un decreto legislativo. Entonces tendría que ir al Congreso Nacional cualquier tipo. Ahora, las decisiones administrativas, pues la máxima autoridad es la asamblea, pero sí, reformar el articulado de la ley orgánica tendría que ser en el Congreso Nacional. Sí, sería ponerse la mano de la clase política hondureña. Es correcto. Tendríamos que tener una composición de fuerzas favorable al pueblo en el Congreso Nacional o un ambiente diferente para poder someterla a exponer pues al Colegio de Profesores a esa situación. Claro, porque es permitir que se metan a la casa de uno y no son gente honesta, correcta y que entiende la dinámica. Es entregarle las escrituras de su propiedad a alguien que lo haga como él quiere, que lo redacte como quiere, ¿va? Eso no para ponerle una idea. No, están en un momento importante, pero yo se lo digo en lo particular por su juventud, por ser un dirigente que tiene ese desprendimiento de ver hacia futuro. Otros no, otros los que buscan, no, es que aquí está buena la cuestión, entonces entran en un área de confort, tranquilamente, ya tienen una oficina, y me pareció bien, entonces voy a volver a reelegirme, aunque el impacto de su presencia no haya sido efectiva. Y entonces compran favores, andan queriendo ganar adeptos, y en esa vorágine van y llevan a las organizaciones a los fracasos. En este experimentar del periodismo, yo he visto muchas organizaciones
que eran muy fuertes y que se fueron debilitando precisamente por esa creencia de que hay personas que son lumbreras y que solo ellos pueden manejar la organización y que si en medio la sueltan la organización va a desaparecer. Y es todo lo contrario, se tiene que tener visión hacia futuro. No, y si se dejan las bases, si se deja una idea clara en el grupo que llega, de darle seguimiento, sobre todo respetando el mandato de los afiliados, yo creo que no va a haber ningún problema. Yo confío plenamente en el equipo que viene después de lograr esta conformación integradora de los frentes. Creo que sí, tienen una responsabilidad, pero también tienen la capacidad de incluso hacer más de lo que nosotros hemos podido hacer en medio de esta pandemia y en medio de una situación de confrontación directa contra el enemigo natural que es el gobierno y también producto de la dialéctica interna. Pero hoy le estamos entregando al Magisterio de Copén una planilla integrada, una planilla de unidad que definitivamente no puede tener enemigos, ¿verdad? El que se oponga a esto definitivamente se está oponiendo a la organización. Sabemos que no tenemos pues mayores problemas en eso. Mañana el Magisterio de Copén va a responder en las urnas, avalando, respaldando esta decisión. Y nosotros estamos pensando en un Copén viendo hacia futuro, viéndolo adelante. Si alguien dirá, bueno, si la historia nos juzga como que hemos hecho algo trascendente, pues que de aquí para allá sea un nuevo Copén, una nueva organización para todos y para todas. Y aspiramos también a un magisterio diferente, a un magisterio renovado, a un magisterio que recupere la dignidad y que sigamos siendo lo que usted decía, líderes, forjadores, formadores de conciencia en las comunidades, los referentes de moral en las comunidades. Incluso nosotros tenemos la capacidad, hemos tenido la capacidad de sostener el bipartidismo en Honduras, hemos tenido la capacidad en algún momento. Hoy estamos pues la mayoría de los docentes en otro espacio político de oposición y aspiramos a que esta dictadura termine. Y bueno, si nosotros hacemos una inferencia de aproximadamente 150,000 docentes directos entre activos, jubilados y desempleados, y nuestra familia, superamos fácilmente los 500 o 600,000 hondureños vinculados al tema magisterial. Y por supuesto que si lo llevamos más allá, nuestros alumnos, nuestros estudiantes que ya votan, somos una fuerza política en Honduras, una fuerza política, ¿verdad? Así que, y esa fuerza política se tiene que convertir en una fuerza de lucha, en una fuerza de opinión, en una fuerza de orientación en Honduras, forjadora de conciencia y formadora de patria, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Yo creo que no todo está perdido y que hay posibilidades cuando se tiene esa amplitud de criterio de poder salir adelante. No, aquí todos los hondureños tenemos que cambiar de actitud, de comportamiento. Y yo se lo digo con toda certeza, yo estoy participando políticamente. Y lo felicito. Si yo ¿Qué logro, casilla lleva? voy a la número 52. Pero yo en lo personal, yo ya soy un hombre realizado, ya mi familia ya está mayor, pero de llegar a un cargo, mi objetivo es precisamente acercarme a las organizaciones sociales, porque solo se habla del magisterio cuando se está en campaña, se habla de la niñez, de la educación, sí, de la salud, pero así de manera muy alejada. Ayer se montó un foro en favor de la niñez, pero durante todos los 4 años no se busca realmente acciones activas. Entonces, yo creo que con dirigencias como las de ustedes, que quieren renovar, vale la pena decir uno, mire, fíjese que yo puedo poner mi granito de arena, aunque yo no soy maestro, pero alrededor mío sí, tengo una hermana, tengo mis sobrinas que son maestras, claro, y que viven la experiencia del magisterio, y entonces uno también va interiorizando y va conociendo el daño que se le ha hecho a la educación. Decía José Cecilio del Valle, el maestro, dice, debe estar bien pagado, tiene que estar en buenas condiciones. Estamos hablando, estamos celebrando 200 años de existencia de este país, y ya él tenía esa visión, decía, no, el maestro tiene que ser bien atendido para que cuando él vaya a dar la clase, lo haga de la mejor manera, y debemos de que su pago sea el más adecuado, porque un maestro en buenas condiciones, entonces se le puede exigir y decir, tenemos que salir adelante. Correcto. Yo lo quiero felicitar porque usted ha estado al frente de esta organización
Y es bueno entonces que antes de criticar a los de afuera, primero pongamos en orden a la casa. Y ya cuando se pone en orden la casa, entonces podemos decir, ¿verdad?, a los cuatro vientos, qué es lo que está pasando aquí en Honduras. Sí, y decirle al magisterio que, bueno, hay que seguir luchando por recuperar el IMPREMA, por recuperar nuestro estatuto, nuestra estabilidad laboral, la dignidad de todo el sistema educativo, los padres de familia, porque recuperemos todos esos incentivos, la merienda escolar, matrícula gratis, y eso pasa inexorablemente por no equivocarnos este próximo 28 de noviembre, no solo en la presidencia de la República, sino también en el Congreso Nacional. Claro. Cambiar todo eso, los que han entregado el país con el tema de las sedes. La educación está viviendo hoy por hoy la mayor tragedia en la historia, ¿verdad? Ni siquiera el magisterio fue considerado como un sector de primer línea para el tema de vacunación. Nunca fue el magisterio como sector organizado llamado a vacunarse. Nos vacunamos como todos los ciudadanos, pero hay países en los que junto a los médicos se consideró al magisterio como un sector importante para vacunarse. Eso para citar un ejemplo del desprecio que hemos tenido en estos 12 años por parte de los diferentes gobiernos. El magisterio junto a los médicos, en algunos países como Argentina, por ejemplo, el magisterio fue a la par de los médicos vacunado como sector, ¿verdad? Prioritario. Prioritario, porque es necesario retornar a clases. Pero ojalá que ya en febrero del próximo año se pueda ir paulatinamente con las medidas de bioseguridad, con el tema de vacunación y todo eso. Bueno, ese es otro tema, sí, pero creo que sí es urgente hacerlo, pero garantizando la vida de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia, de los docentes, del personal de servicio también. Claro. No, lo felicito y habrá oportunidad antes de que usted ya cese totalmente de sus funciones para que nos sentemos para analizar el futuro de la educación en Honduras. Esta es una responsabilidad de todos. La educación en Honduras necesita una transformación completa. Porque hay un error, desde la visión de los padres hay un error. No, dice, es que a mi hijo yo lo tengo en la educación privada. No, un momentito. No, usted lo puede tener puede gastar usted grandes cantidades de dinero en el sistema educativo privado. Pero si no se hace de manera conjunta desde la visión del magisterio, sus hijos van a ser mal formados. Fracasan al final. Todo el sistema educativo tiene que transformarse. Sí, tiene que entrar a un proceso de transformación. Desde el currículo. Sí. Todo tiene que haber una transformación. Honduras tiene que apostarle por una verdadera transformación educativa, porque esa es la base del desarrollo. ¿Por qué seguimos en esta situación de país? Porque no ha habido inversión en educación, porque a la politiquería, el que se alimenta precisamente de la ignorancia, se alimenta de la pobreza. Esa es la gente la primera que suben en los camiones para ir a votar. Y de eso se trata. Por eso es que no se preocupa el gobierno por educar al pueblo, porque un pueblo educado va a saber elegir, no va a ir solamente a marcar un voto a cambio de 500 lempiras. Claro, y tenemos que luchar porque la educación en el país sea pública. La educación privada le ha hecho grave daño a este país. Y en función de querer crear estas empresas, han deteriorado la imagen del magisterio, o sea, hay que decirlo. Sí, ha habido una campaña. Totalmente desprestigiaron al magisterio público, al sector educativo público, para fortalecer el privado. Sí, claro, es el modelo neoliberal que nos lleva a eso, ¿verdad? Hoy las universidades privadas han tenido un repunte increíble, porque con ese examen de exclusión y con todo lo que está ocurriendo desde la parte curricular en el sistema público, pero la educación tiene que seguir siendo pública, gratuita, de calidad y garantizada para el pueblo hondureño. Eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, lo poco que tenemos de eso, y recuperar ese espacio para el pueblo hondureño. Bueno, gracias, Javier. Gracias por su presencia y vamos a hacer una pequeña pausa porque también están las personas que van a manejar este